En esta sección vamos a ver cómo migrar máquinas virtuales utilizando la migración de vMotion. La migración de vMotion le permite mover una máquina virtual en funcionamiento de un host a otro. Esto es útil al equilibrar la carga de las máquinas virtuales entre diferentes hosts, así como para mejorar los niveles generales de utilización de hardware en su host. La migración de vMotion también le permite llevar a cabo el mantenimiento de los hosts sin que se produzca tiempo de inactividad en sus máquinas virtuales. Antes de llevar a cabo el mantenimiento, puede realizar la migración de sus máquinas virtuales a uno o varios hosts, con el fin de que éste pueda realizarse sin que se produzca tiempo de inactividad en las máquinas virtuales. vMotion es la base de otras tecnologías, tales como VMware, biosphere Distributed Resource Scheduler y DRS, sobre las cuales se habla en otros segmentos de vídeo. Veamos cómo funciona la migración de vMotion. Tal y como podemos ver, tenemos una máquina virtual que se ejecuta en el host número 1. Si queremos migrar esa máquina virtual al host 2 utilizando la migración de vMotion, tenemos que cumplir varios requisitos. Tal y como podemos ver, entre estos dos hosts debemos tener almacenamiento compartido. Los archivos de la máquina virtual tienen que guardarse en ese almacenamiento compartido. Al disponer de un almacenamiento compartido, las migraciones tienen lugar con rapidez porque no tenemos que dedicar tiempo a copiar esos archivos. Lo que sí tenemos que copiar es el estado de la memoria de la máquina virtual del primer al segundo host. Esto se realiza a través de la red de vMotion. La red de vMotion, cuyo funcionamiento vamos a mostrar en breve, es una conexión de red privada, no enrutada y con una velocidad de gigabytes o superior entre los dos hosts implicados en la migración de vMotion. A la inversa, la máquina virtual puede ver otras redes, como la que hemos mencionado o la red del entorno de producción. Uno de los requisitos de la migración de vMotion es que los hosts estén conectados a través de la red de vMotion. Asimismo, los hosts deben contar con configuraciones de red idénticas, incluidas etiquetas con los mismos nombres para los grupos de puertos de las máquinas virtuales en redes como la de producción. Por tanto, si el grupo de puertos de la máquina virtual se denomina producción, con una P mayúscula en el primer host, el mismo grupo de puertos de la máquina virtual debe contar con exactamente la misma etiqueta en el segundo host. Debe escribirse producción con la P en mayúscula. Con estos elementos configurados, puede migrar la máquina virtual del host 1 al host 2. La migración la llevan a cabo los hosts realizando una copia masiva del estado de memoria de la máquina virtual A en el primer host al segundo host situado en la red de vMotion. Al realizar la copia, el reto es que las ubicaciones de memoria que se copien estén cambiando. Después de la copia masiva inicial, la máquina virtual pasa a un estado de suspensión y, de hecho, se detiene. Sin embargo, este paso a la suspensión es tan rápido que no es percibido por los usuarios. Durante ese periodo de suspensión, los cambios que tienen lugar en el estado de memoria se copian desde el primer host al segundo. A continuación, la máquina virtual sale del estado de suspensión. En ese punto, la máquina virtual se encuentra en el segundo host. La máquina virtual sigue contando con la misma dirección IP, el mismo nombre de host y dirección MAC. De hecho, desde el punto de vista del mundo exterior, nada cambia en la máquina virtual a excepción de una cosa. Esa máquina virtual se encuentra conectada a un host, el cual está conectado a un puerto físico diferente del switch físico. Para hacer frente a esta cuestión, solo hay que llevar a cabo una transmisión ARP inversa. Esta acción y el resto de pruebas van a llevarse a cabo de forma automática a nivel interno. El resultado final es que, de repente, verá cómo la máquina virtual que antes se ejecutaba en ESXi host 01 se encuentra ahora en el segundo host. Para llevar a cabo las migraciones de vMotion, hay ciertos requisitos que deben cumplirse en las máquinas virtuales y en el host. Las máquinas virtuales pueden disponer de dispositivos virtuales, tales como unidades de CD-ROM y de disquete. Sin embargo, estos dispositivos virtuales, si se encuentran conectados a un soporte físico, como por ejemplo un disco real que resida en el host, bloquearán la migración de vMotion. De forma similar, si utiliza un ISO, pero la coloca en un datastore local o privado que solo sea visible para un host, la migración de vMotion se bloqueará. La solución más sencilla es colocar las ISO en un datastore compartido. Asimismo, si debe utilizar soportes de disco físicos, asegúrese de que no los coloca en la unidad de CD-ROM del host, sino en la de la máquina en la que se ejecute el biosphere client. Otro requisito para las máquinas virtuales es que no deben contar con conexiones con switches virtuales internos. Se trata de un switch virtual que no dispone de uplinks ni de redes físicas. Asimismo, hay otros aspectos de la máquina virtual, como por ejemplo la afinidad de la CPU, cuyo uso no se permite en las máquinas virtuales en las que se emplea vMotion.
Asimismo, es necesario asegurarse de que los hosts implicados en la migración de vMotion disponen de algún tipo de almacenamiento compartido, en el que las máquinas virtuales puedan almacenar sus archivos, de forma que los dos hosts puedan acceder a ellos. Como se ha indicado anteriormente, cada host requiere una conexión Gigabit Ethernet o más rápida para la red de vMotion. Cuanto mayor sea la velocidad de la red de vMotion, mayor será el número de migraciones concurrentes de vMotion permitidas. Hemos comentado anteriormente que los grupos de puertos de la máquina virtual de cada host deben contar con una etiqueta idéntica. De nuevo, si la etiqueta utilizada en un host es producción con P mayúscula, tiene que ser exactamente la misma en el otro. Asimismo, los hosts tienen que estar conectados a las mismas redes físicas. Podemos comprobar si las etiquetas son las mismas, aunque usted debe asegurarse de que las redes físicas queden expuestas a ambos hosts. Por último, en la migración de vMotion, es obligatorio que los hosts cuenten con CPU compatibles. Una forma de identificar si se dispone de CPU compatibles es utilizar la utilidad de identificación de CPU de VMware, la cual puede descargarse desde el sitio web. Puede descargar la ISO, grabarla en un CD, cargarlo en cada host sucesivamente y arrancarlo. A continuación podrá ver un informe similar al que se muestra en la diapositiva. Puede hacer esto en cada host. A continuación, para detectar incompatibilidades, solo tiene que comparar los resultados de este programa en cada una de las máquinas. Si existen diferencias, ahí estarán las incompatibilidades. Existen otras formas de identificar incompatibilidades, así como una serie de métodos para enmascararlas. Hablaremos sobre ello más adelante en este segmento de vídeo. En esta demostración vamos a configurar los hosts para que puedan llevar a cabo migraciones de vMotion. Para ello, en primer lugar, debemos configurar el almacenamiento compartido entre los hosts, tal y como se ha indicado anteriormente, lo cual ya se ha hecho. Asegúrese de que los archivos de la máquina virtual se encuentran en el almacenamiento compartido. Si disponemos del almacenamiento compartido para configurar la migración de vMotion, cambiamos de vista a Host and Clusters. Creamos un puerto VM-kernel en cada host. Vamos a hacer esto en primer lugar en ESXi01, seleccionando este host. A continuación accedemos a la pestaña Configuration y a Networking. Para crear un nuevo puerto VM-kernel, podemos hacer clic en el enlace de propiedades de uno de estos switches virtuales ya existentes. Para mostrar cómo se hace, vamos a crear un nuevo switch virtual. Hacemos clic en Add Networking. En este nuevo switch vamos a especificar que queremos crear un puerto VM-kernel. Al tratarse de un nuevo switch virtual, tenemos que especificar a través de qué NIC físico se va a transmitir el tráfico de vMotion. Afortunadamente, parece que la interfaz ha seleccionado exactamente el VM-NIC que necesitamos utilizar. Hemos consultado al equipo de redes y nos ha informado de que VNNIC2 es el NIC físico conectado a la red de vMotion. Por tanto, la opción predeterminada es la correcta. Hacemos clic en Next. En esta pantalla tenemos que especificar un nombre para este puerto VM-kernel. Podríamos utilizar el nombre predeterminado. Sin embargo, uno como vMotion va a ser más descriptivo. Tenemos que especificar si procede el ID de VLAN que utiliza la red de vMotion. En esta demostración no vamos a utilizar VLAN, por lo que vamos a dejarlo en blanco. La siguiente casilla de verificación es un paso clave para crear el puerto VM-kernel. No es suficiente disponer con un puerto VM-kernel. Este debe seleccionarse para su uso en vMotion. Para ello hemos seleccionado la casilla de verificación Use the Port Group for vMotion. Aquí vamos a especificar una dirección IP única para cada host. Vamos a utilizar 192.168.1.101. Como máscara, 255.255.255.0. Podemos ver cómo se muestra la puerta de enlace predeterminada. Sin embargo, la red de vMotion no es enrutable. Por tanto, la puerta de enlace es irrelevante. No modifique la puerta de enlace predeterminada durante la configuración de la migración de vMotion. Haga clic en Next. Vamos a ver una pantalla de resumen, confirmando lo que vamos a crear. Aprobamos los valores y hacemos clic en el botón Finish. Una vez se complete este paso, se habrá creado el puerto VM-kernel en un host.
A continuación vamos a configurar el puerto vmkernel en el otro host. De nuevo vamos a hacerlo seleccionando el host. Vaya a Configuration y a continuación vaya a Networking. Haga clic en Add Networking para añadir un nuevo switch virtual. El switch virtual va a contar con un puerto vmkernel. De nuevo, vmnic2 es el NIC físico correcto. Vamos a cambiar el nombre predeterminado de este puerto vmkernel por vMotion. Vamos a marcar este puerto vmkernel para su uso en vMotion. Haga clic en Next. A continuación vamos a especificar la dirección IP. Observe que estamos prestando especial atención para especificar una dirección IP diferente. De nuevo, vamos a dejar la opción de la puerta de enlace predeterminada de vmkernel sin modificar. Hacemos clic en Next. Hacemos clic en Finish. Unos momentos más tarde, los dos hosts dispondrán de un puerto vmkernel para su uso en vMotion. En el host 2 puede ver el nuevo switch virtual. El switch virtual se denomina Switch 2. Este cuenta con un puerto vmkernel. Lo hemos denominado a propósito vMotion con el fin de que podamos encontrar sin problemas el puerto vmkernel de vMotion. Este switch virtual, Switch 2, utiliza vmnic2 para transmitir su tráfico. Si no se ha producido ningún error, vamos a poder migrar máquinas virtuales desde el host en el que se encuentran a otros hosts. Vamos a seleccionar una máquina virtual. Fíjese en que hemos elegido una que se encuentra en ejecución. Si migrásemos una máquina virtual que no se estuviese ejecutando, no se trataría de una migración de vMotion. Queremos realizar una migración de vMotion para mostrar cómo mover una máquina virtual conectada de un host a otro. Tal y como podemos ver en la pestaña Summary de esta máquina virtual, se está ejecutando en ESXi 02. Vamos a migrar esta máquina virtual a ESXi 01 haciendo clic con el botón derecho en Virtual Machine y seleccionando Migrated. Una migración de vMotion implica cambiar el host en el que se ejecuta la máquina virtual.